A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Gracias amigos por estar en un nuevo encuentro con la ciencia. En esta oportunidad, en el curso taller sobre investigación y redacción de artículos y tesis, vamos a tocar el tema que es la investigación científica. Vamos a hacer una serie de secciones, la primera de las cuales es la ciencia y filosofía de la ciencia. Hay muchos filósofos en el Perú, en España, sobre todo en los países iberoamericanos. Me contaba un filósofo que cuando van a estos congresos de filosofía y la ciencia, hay mucho español. En España hay filósofos de la ciencia, pero no tanto científicos. Hay gente que ha opinado sobre el tema. Aquí vemos al famoso Carl Sagan, que nos habla sobre el problema que tiene la sociedad moderna, que poco a poco se va abandonando la importancia de la ciencia. Él nos dice, vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología y en la que nadie sabe nada sobre estos temas. Ello constituye una fórmula segura para el desastre. Lo está diciendo un norteamericano. En los países iberoamericanos la cosa es todavía más dramática. Tenemos al filósofo matemático Bertrand Russell, que nos dice un poco algo más provocador. Los científicos se esfuerzan por hacer posible lo imposible, los políticos por hacer imposible lo posible. Bertrand Russell, un gran filósofo matemático que nos enseñó mucho en los años 60, 70 sobre cómo comprender la ciencia y la tecnología. A nuestro gran maestro Richard Feynman hay que escucharlo en sus videos, que tiene varios. Él nos hace recordar que la filosofía de la ciencia es tan útil para los científicos como la ornitología para los pájaros. Bueno, una forma humorística de decir, está clara la idea, no voy a insistir en ello, vamos a hacer una serie de otras frases célebres. Aquí tenemos a Richard Feynman que nos dice, los científicos son exploradores y los filósofos son turistas. Es decir, los científicos van a la naturaleza, tratan de comprenderla con detalle, con esfuerzo, y los filósofos pasan de frente, paseando, viendo la belleza del paisaje. El gran Albert Einstein nos demanda, nos pide que abramos la mente. La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Claro, él ha tenido muy extraordinarias ideas, lo que le valió el Premio Nobel de Física en 1905, me parece, y él hizo pues grandes descubrimientos. El más famoso de los descubrimientos es pues el de su modelo, su teoría de la relatividad restringida. Sin embargo, también nos señala que hay gente pues que piensa que por tener mente ya es suficiente. Albert Einstein nos recuerda que la mente es como el paracaídas, que si no se abre, no sirve para mucho. Tenemos también a nuestro maestro Richard Feynman, que nos hace recordar nuestros años escolares en que los profesores nos trataban de hacer memorizar una serie de nombres de árboles, de pájaros, qué especie, qué variedad, etcétera, etcétera. Y memorizábamos tanto, pero nos olvidábamos de lo que era, cómo funcionaban, cómo se comportaban estos objetos, estos árboles. Por eso nos dice, puedes saber el nombre de un pájaro en todos los idiomas del mundo, pero una vez que los aprendiste, no sabrás nada acerca de los pájaros. Por lo tanto, mira al pájaro y observa lo que hace, eso es lo que importa.
Yo aprendí muy temprano la diferencia entre saber el nombre de algo y saber algo. Clarísimo, porque nosotros en este curso tratamos de enseñar un poco las ideas de los maestros para que también nosotros nos pongamos a pensar cómo funcionan las cosas y no tanto cómo se llaman estas. Ahora bien, ¿qué es la investigación científica? Vamos a ver algunos conceptos al respecto. El señor Grinnell en 1993 nos hacía recordar que viene la palabra research, rebuscar, search es buscar, resuelve problemas y crea conocimiento. Conocimiento significa que está aumentando el territorio del conocimiento, si vemos esto como un territorio. Lamberg nos señala que es un conocimiento formal, riguroso y verificable. Bueno, más o menos sabemos que es formal, riguroso, verificable. Es muy importante que si nuestras hipótesis, nuestras teorías o modelos no los comprueban, no lo verifica, no se verifica con experimentos, esto no funciona, no vale. El señor Barnes nos dice en el 97 que se trata de una investigación sistemática para encontrar respuesta a un problema. O sea, es importante identificar un problema y encontrar su respuesta. Bueno, esto de research, rebuscar, lo dice mucho más claramente, obviamente, Albert Einstein, que nos dice, el genio se hace con 1% de talento y un 99% de trabajo. Es decir, la investigación científica requiere mucho esfuerzo de los investigadores. Bueno, Richard Feynman nos hace recordar también la palabra research. Solo trabajando duro puede descubrirse algo. El mensaje está claro, como que la ciencia, la investigación no es pues una cosa para gente que la quiere pasar un poco de vacaciones. El señor Kirlinger en el 86 nos decía, investigación sistemática, empírica y controlada de propuestas sobre relaciones entre varios fenómenos. Es decir, en la naturaleza uno observa fenómenos y el científico trata de ver qué relación hay entre ellos. Por ejemplo, el calentamiento global, fenómeno ya conocido por todos, se ha descubierto, algunos científicos, la gran mayoría de científicos, señala que se debe a la existencia del dióxido de carbono, el que se ha emitido quemando combustible fósil. Ahí tenemos un poco una relación entre el contenido de dióxido de carbono y la temperatura de la atmósfera. Balmer en el 77 nos decía que también hay que recordarnos de la investigación sociológica. No todo es física, no es química. Es investigación sistemática, confiable y válida sobre el mundo social. De modo que los sociólogos, los economistas y los científicos de las humanidades tienen que validar sus encuestas, los formatos que nos hacen llenar, la estadística que utilizan para llegar a determinadas ideas, conclusiones sobre el comportamiento social. Nosotros hemos obtenido estas frases, estos elementos de un libro sobre Research Methodology de Kumar, que ha sido publicado en el 2004, y nos dice Kumar, en conclusión de lo anterior, que se trata pues de una actividad controlada, rigurosa, empírica, válida, verificable y crítica. Crítica, la palabra que nos falta un poco ponerle acento, significa que no vamos a investigar y al final terminar diciendo lo anterior está correcto, todo está bien, etc. Hay que ponerle algo de crítico en el tema, y buscar una contradicción, un problema y resolverlo. Si no, ¿para qué voy a gastar papel diciendo que todo está correcto? Muy bien, ahora vemos también el tema de la clasificación del tipo de investigación. Ahí pues hay innumerables formas de clasificar la investigación. Nosotros vamos a tratar de mostrarles algunos elementos, que no es por supuesto completo, pero nos da una idea del tema.
tres criterios para clasificar la investigación: por las aplicaciones de los resultados, por los objetivos y por los modos de investigación. Vayamos al primer criterio. Por las aplicaciones, esta se divide en básica o aplicada. Claro, ¿de qué se trata? Lo básico, si queremos decirlo en pocas palabras, es investigar porque nos da una curiosidad, por saber cómo es la naturaleza. No nos importa mucho, entre comillas, las aplicaciones. Y la investigación aplicada, bueno, ahí sí quiero resolver un problema que está afectando a un grupo humano, a la sociedad, a la economía, etc. De modo que ahí tratamos de resolver un problema concreto con una utilidad definida. Sin embargo, los científicos un poco le ponen humor a estas definiciones. Por ejemplo, Richard Feynman dice: la física es como el sexo. Seguro, puede tener algún resultado práctico, pero no es por eso que lo hacemos. O sea, la ciencia lo hacemos por el placer, muchos, y no por los resultados que pueda dar de ello. Madame Curie, una gran científica que trabajó con una intensidad increíble en su época, 2 premios Nobel de física y de química, apasionada de la ciencia, nos dice: la ciencia es bella y es por esa belleza que debemos trabajar en ella. Y quizás algún día un descubrimiento científico, como el radio, puede llegar a beneficiar a toda la humanidad. Es decir, no porque un científico se dedica a la investigación básica, pues vamos a decir: básico, eso no sirve para nada. No, al contrario, puede servir para dar grandes servicios a la humanidad, como lo ha demostrado la historia de la ciencia. La propia Marie Curie aplicó sus conocimientos a la medicina. Henri Poincaré nos dice: el científico no estudia la naturaleza por la utilidad que le pueda reportar, la estudia por el gozo que le proporciona. Y este gozo se debe a la belleza que hay en ella. La belleza intelectual se basta a sí misma, y es por ella, más que quizá por el bien futuro de la humanidad, por lo que el científico consagra su vida a un trabajo largo y difícil. Clarísimo. Entonces, no hay que criticar mucho a los científicos que se dedican a la investigación básica, porque de allí puede salir cosas muy importantes para la humanidad. De nuevo, Madame Curie, la señora María Curie, nos dice: soy de las que piensan que la ciencia tiene una gran belleza. Un científico en su laboratorio no es solo un técnico, es también un niño colocado ante fenómenos naturales que le impresionan como un cuento de hadas. De modo que, efectivamente, hay muchos científicos que están apasionados, atraídos por lo que hacen, por comprender la naturaleza. Eso es las ciencias básicas. Bien, ahora también hay criterios de clasificación por objetivos. Una investigación puede ser descriptiva, correlacional, explicativa, exploratoria o factibilidad o estudio piloto. Más o menos está claro entender. Descriptivo es cuando uno encuentra algo totalmente nuevo, novedoso, que nadie antes lo ha observado, y pues se dedica simplemente a describir, aunque no le dé explicación alguna. Lo describe y muestra a la humanidad un nuevo descubrimiento que va a servir para que otros científicos traten de comprender a qué se debe ese nuevo fenómeno o ese nuevo objeto descubierto. Correlacional, ya lo dijimos hace un momento, esto del efecto del dióxido de carbono en el calentamiento de la atmósfera, calentamiento global. Ahí se ve ese tipo de ciencia que busca la correlación entre fenómenos. Explicativo, un poquito tiene relación con lo anterior,
yo explico por qué está habiendo el calentamiento global. Encuentro la causa del fenómeno. Y esto me va a servir también, por supuesto, para encontrar la solución. Lo correlacional muchas veces no es explicativo. Hay una correlación, pero no se sabe por qué. Lo explicativo se ve claramente que el dióxido de carbono, en este caso, absorbe la energía que viene del cosmos, del Sol, más explícitamente, y luego no puede salir este calor, no refleja la Tierra hacia el exterior lo que recibe y se va acumulando la energía en la atmósfera. Exploratorio. Bueno, exploratorio es cuando uno simplemente por curiosidad va, por ejemplo, a la Amazonía que no ha sido todavía visitada por nadie. Quiero saber qué cosa puede haber. Nadie sabe lo que existe. De repente es peligroso. Yo quiero explorar, voy y probablemente encuentre algo interesante o de repente algunos peligros inimaginables. Factibilidad. Me acuerdo en el Perú había el Instituto de Investigación Tecnológica y Normas Técnicas que hacían pequeños laboratorios para convertir esta sustancia que hay en las tunas en ácido carmínico. El ácido carmínico que sirve pues para colorear de manera natural, también para motivos cosméticos, y lo hacían en una plantita pequeñita para ver si funcionaba. Y la investigación estaba hecha para, si es que funcionaba, se pasaba a una planta ya grande. Se gastaba algunas decenas de miles de dólares y si funcionaba, se hacía una pues de repente de $1.000.000. Esto se refiere entonces a una investigación de factibilidad o estudio piloto. En estos tiempos, estos estudios pilotos se hacen en computadora, se simula por computadora y no se gasta como antes. Por el modo de investigar, bueno, hay cuantitativo, cualitativo o combinado. ¿Qué cosa es cuantitativo? Cuando pues ahí se maneja mediciones, números, y se busca la relación en estos números. Para volver al ejemplo del calentamiento global, pues se ha medido el contenido de dióxido de carbono en la atmósfera, la evolución respecto al tiempo, entonces eso es cuantitativo, y también se ha medido la temperatura de la Tierra, de la atmósfera, en función del tiempo, cómo ha evolucionado con los años. Entonces aquí tenemos cosas cuantitativas, se ha medido y se ha encontrado también entonces una correlación y una explicación, aunque algunos ponen en tela de juicio la explicación, no la correlación. Cualitativo, bueno, esto ya es no numérica, uno puede descubrir que determinado procedimiento da mejores resultados que otro, hay un aspecto de calificación, de cualitativo. Yo mejoro la vida del ser humano con determinadas condiciones. Incluso hay investigaciones que dicen ¿cuál es el país más feliz? Pues ahí hay una serie de métodos que se trata de ver cómo se mide la felicidad. Hay también ahora la psicología de la felicidad, por ejemplo. No hay números, pero hay una cosa subjetiva. A eso se refiere lo cualitativo, diciéndole así de manera resumida. Es mucho más complejo, pero nos da una idea de la diferencia entre cuantitativo y cualitativo. Pero claro, casi siempre está combinado. Lo cualitativo se mide. ¿Cómo se mide la felicidad? Tiene que haber un determinado número. Se habla de índices de bienestar de la humanidad, de desigualdades, etc. De modo que esos conceptos que van a ser calificados de alguna manera, siempre hay un poco de números. De modo que lo combinado siempre está presente. Muy bien.
¿Qué cosa es la ciencia entonces, después de todo? La ciencia es añadir algo nuevo al conocimiento. Y aquí, por ejemplo, si nosotros queremos hablar de investigaciones cualitativas, ¿qué cosa es la inteligencia? ¿Cómo se mide? Pues hay una serie de métodos de medir el cociente intelectual. Einstein dice, bueno, realmente el verdadero signo de la inteligencia no es el conocimiento, sino la imaginación. De modo que cuando uno mide la inteligencia de un país, de una población, hay que tener cuidado, hay que saber cómo medir entonces la imaginación. Por supuesto, Einstein siempre ha buscado cosas nuevas, de modo que nos invita a siempre buscar nuevos conocimientos, nuevas ideas, nuevos experimentos, algo que no sea una cosa repetitiva. Muy bien, ¿y qué cosa es el método científico? Vamos a hablar de ciencia. ¿Qué cosa es hacer ciencia? Es seguir un método científico. ¿De qué se trata? Veamos. Todos saben ya mucho sobre Francis Bacon, que vivió entre el 1561 y 1626. Es el primero que nos habló del método inductivo, que grosso modo seguimos con él hasta ahora. ¿En qué consiste este método? Primero se observa, uno observa la naturaleza y lanza una hipótesis, una intuición en cierta manera. De la observación se llega a una hipótesis. Hoy en día esta hipótesis se convierte en un modelo matemático, ya esto es una modernidad, un modelo de simulación matemática, una fórmula. Y, por ejemplo, conocemos ahora que hace como 50 años el señor Peter Higgs hizo la hipótesis y un modelo matemático, el modelo estándar, que nos decía que tiene que existir una partícula que da masa a todos, que entrega masa a todos, y recién se comprobó, y ahí viene la comprobación de la hipótesis, en el gran laboratorio del CERN en Ginebra, gastando $10.000 millones para hacer ese instrumento con miles de científicos. Las hipótesis tienen que llevar en sí, en la redacción, el informe, los procedimientos como para demostrar que es válido o que se puede rechazar. No se pueden hacer investigaciones, no se puede decir que es investigación científica cuando no hay esa refutabilidad. Por ejemplo, si yo tengo un artículo o una tesis que se llama El estudio de la realidad peruana, bueno, allí yo no puedo refutar nada. Cualquier cosa que diga el autor es un estudio, pues no hay nada que yo pueda refutar. De modo que allí no hay ciencia, puede ser cualquier otra cosa menos ciencia. Se llega después de los modelos a teorías mucho más complejas, que abarcan mucho más aspectos de la vida. Ahora se llaman, algunos nos hablan de la teoría del todo. Bueno, pues ya eso ya es una exageración, pero las teorías sí son más amplias, que explican una serie de fenómenos que se correlacionan. Para ser científico y seguir con estas metodologías de ciencia, lo primero que hay que tener es duda. Si uno no duda de nada, está seguro de todo, ya pues no hace investigación. La duda es la madre de la ciencia, de la curiosidad, y acá nos habla de Galileo Galilei, de la invención, ¿no? De la invención. Aquí se trata de una invención también de instrumentos. Bueno, como ustedes saben, el gran Galileo Galilei vivió en la época en que todo el mundo creía que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Él tuvo la duda y construyó un aparato, el telescopio, y comprobó en los satélites de Júpiter que estos giraban alrededor de Júpiter, y luego pues planteó esta idea de que la Tierra giraba alrededor del Sol, lo que le valió serios problemas. La Iglesia lo condenó a muerte, pero luego lo pasó a arresto domiciliario, en fin. Y él
dicen que se retractó en silencio, un poco medio en silencio, pero en fin, esas son cosas secundarias. Lo importante es que él nos señala que cuando uno tiene duda, para despejar esa duda, se vuelve científico. Leonardo da Vinci nos habla de la observación, hay que saber observar. Observando el cielo, las estrellas, los planetas, es como es que Copérnico, Kepler y Galileo llegaron finalmente se llegó a saber de que el Sol era el centro alrededor del cual giraban varios planetas. Galilei, ya hemos hablado, tuvo problemas por eso. De modo que observar la naturaleza es una cosa muy, muy importante. Hay gente que camina, como dice, como filósofos turistas, pasan por la naturaleza y no se dan cuenta de los detalles. El científico tiene que saber observar. Cuando le preguntaron a Leonardo da Vinci, le preguntaron, ¿cómo es posible que usted haga cosas tan extraordinarias con sus obras? ¿Cuál es su secreto? Entonces él respondió, saper vedere, ¿no? Saper vedere. Esa es una frase famosa que nos dice que hay que saber observar. Y Galileo Galilei sabía eso, conocía cómo observar, cómo sacar conclusiones. Galileo Galilei vivió en la misma época que otro astrónomo inglés, Harriot. Ambos con sus telescopios miraron la luna y cada uno hizo sus dibujos. Aquí está el dibujo que hizo Galileo Galilei. Harriot también hizo una cosa similar, pero el inglés no hizo ningún comentario, o sea, dibujó tal cual, o sea, no observó los detalles. Sin embargo, Galileo Galilei dijo que la luna era imperfecta, que no era como todo el mundo creía, que era una esfera lisa, plana, etc. No, que era imperfecta, incluso que había montañas más altas que el Monte Blanco. Bueno, exageró un poco, pero él era capaz de observar. ¿A qué se debe eso? A la diferencia cultural. Mientras que los ingleses en esa época pues estaban en el teatro, en la declamación, los italianos eran realmente los grandes observadores de los detalles. De ahí vienen los grandes cuadros de músculos, de artefactos, con un detalle increíble. Como que la cultura también ayuda a ser buen científico. Las hipótesis que uno plantea en ciencia, como lo hizo Galileo Galilei, tienen que ser demostradas, y él lo demostró con su telescopio. No le creyeron muchos, pero la experiencia le demostró que él tenía razón. Toda hipótesis tiene que ser confrontada con un experimento, con la experiencia. Por eso dice Albert Einstein, solo existe una fuente de conocimiento, la experiencia. Ojo, esto no quiere decir que la teoría no es importante, al contrario, era el físico teórico. Él planteó la teoría de la relatividad, pero esta se validó con la experiencia, con la observación de otros científicos, los astrónomos, que observaron cómo en un eclipse se podía comprobar que la luz era desviada por el sol o las estrellas. Y por supuesto hay que verificar las hipótesis. Si uno lanza una hipótesis y no verifica, eso no es ciencia. Claude Bernard dice, como método científico, el método experimental descansa totalmente en la verificación experimental de una hipótesis científica. Claro, clarísimo. Ahora bien, también tenemos que señalar que aparte de ser refutable o que tenga el principio de la falsación, que pueda comprobarse la veracidad de la teoría o el modelo, tiene que haber este concepto, esta característica, la reproductibilidad, si no, no se puede refutar. ¿Qué significa la reproductibilidad? Cuando uno hace un informe en una tesis o en un artículo, en ese informe tiene que haber una metodología bien escrita, tan bien escrita que cualquier profesional
puede repetir, siguiendo al pie de la letra la metodología, el mismo resultado y encontrar, el mismo método, el mismo procedimiento y encontrar el mismo resultado. Ojo que en el campo de los inventos hay las patentes. Usted inventa algo, un dispositivo, y para tener la patente tiene que redactar detalladamente cómo es que usted ha obtenido ese dispositivo, cómo lo ha construido. Si es que usted obtiene la patente, pero otra persona demuestra que siguiendo al pie de la letra lo que usted ha escrito en el documento para obtener la patente, él sigue el mismo procedimiento al pie de la letra y no encuentra lo que usted ha dicho que ha encontrado, su patente queda eliminada y él le hace una corrección y pasa a ser ya no suya, sino del que ha mostrado cómo escribir bien. De modo que hay que saber escribir un informe para que se pueda reproducir el experimento que se ha planteado. Bueno, por esa razón es que volvemos a Albert Einstein, que nos dice: no existe una cantidad suficiente de experimentos que muestren que estoy en lo correcto, pero un simple experimento puede probar que me equivoco. O sea que nosotros podemos tener una hipótesis y innumerables experimentos están de acuerdo con mi hipótesis, pero si uno de ellos demuestra lo contrario, esa teoría, ese modelo, esa hipótesis está errada. Y también, por supuesto, hay el tema de la imaginación. Cuando uno observa la realidad, esta a veces es un poquito, no se deja ver completamente. De ahí que es necesario también un poco de imaginación para ver más allá de nuestros ojos, por así decirlo. Dice nuevamente Richard Feynman: la imaginación de la naturaleza es de lejos mucho más grande que la imaginación humana. Bien, ahora viene el quinto punto, que es la diferencia que hay entre racionalismo y empirismo en la vida. Racionalismo se refiere a que los seres humanos podemos razonar, pensar, tener una lógica matemática, una cierta coherencia en las ideas. Muy bien, pero uno puede estar pensando sin contacto real con la naturaleza. Uno puede estar pensando de cómo es la naturaleza, pero si no confronta con la realidad, ahí hay problema. Como por ejemplo, en la época de los griegos se pensaba que un cuerpo más pesado que otro caía más rápido. O sea, que los cuerpos pesados caían más rápido que los livianos. Eso se pensó por miles de años. Galileo Galilei, en la Torre de Pisa, demostró, haciendo caer un objeto pesado y uno liviano, pero de la misma forma, demostró que ambos caían con la misma velocidad y en el mismo momento caían y llegaban al suelo. De modo que ahí tenemos nosotros que respetar ahora la nueva forma de hacer ciencia, que tiene que basarse también en el empirismo. Entonces, tenemos que pensar en ciencia como un proceso de intuición basados en la observación, la modelización para ver un cierto modelo, fórmula que pueda predecir resultados, luego experimentar para comprobar si esas hipótesis están correctas, que obtienen lo que se predice. Si la hipótesis no se comprueba en el experimento, no importa la belleza de la hipótesis, qué tan listo seas o cuál sea tu nombre, simplemente está mal. O sea que puede que sea un premio Nobel que lanza una hipótesis, después de haber ganado el premio Nobel, otra hipótesis, y si un experimento contradice esa hipótesis, nada que hacer, está mal, errado el científico. El empirismo pues ha sido defendido por muchos. Aquí tenemos una lista de filósofos que nos han hablado del tema. No vamos a ir al detalle, pero hay que tener cuidado con las falacias para no caer en falacias, o sea, cosas falsas,
y prejuicio se debe experimentar. Todo es pasible de refutar. Ahora se usa el método de la revisión de pares. Usted tiene una hipótesis, cálculos, experimentos, lo envía a una revista, su artículo, y hay científicos como usted que hace el mismo tipo de investigaciones, y ellos deciden que si está usted en lo correcto. Eso no siempre funciona, por supuesto, pero es lo que se ha tenido que llegar como acuerdo. Por ejemplo, el señor Peter Higgs, hablando de Peter Higgs, cuando planteó su famoso modelo que predecía la existencia de la partícula ahora llamada de Dios o bosón de Higgs, envió a una revista y la rechazaron. Rechazado, lo lamentamos mucho, agradecemos su amabilidad de haber sometido su artículo a nuestra revista, pero no podemos publicarlo porque no nos parece bien. Peter Higgs, ahora Premio Nobel de Física, dice, recordando este momento, que en ese momento pensó que no habían comprendido lo que él escribió. Lo pasó luego a la revista americana Physical Review y ahí lo publicaron y ahora pues se hizo muy famoso con eso, ¿no? De modo que hay que tener cuidado con esta idea de la revisión de pares. Bien, hoy en día ya hemos visto qué cosa es ciencia, cómo se clasifica, etc. Pero hoy en día la ciencia tiene una característica extraordinariamente grande respecto a la que había a principios del siglo XX o del siglo XIX. En el siglo XIX los científicos prácticamente trabajaban solos. A principios de los XX ya comenzaban a colaborar, por ejemplo, el señor Ernst Rutherford, que planteó el modelo atómico, trabajó con su alumno, Geiger, que recibió una beca para hacer este trabajo con Rutherford y obtuvieron allí algunos dispositivos de la Academia de Austria, prestaditos, así hacían la investigación. Hoy en día eso ha cambiado. Ahora hay en una institución colaboración entre colegas de una facultad o luego entre facultades, luego, por ejemplo, entre instituciones de un país, universidades, institutos de un país, pero pasan a una colaboración en universidades e instituciones de varios países. Eso es como se hace ahora. Por esa razón, el señor John Bartling dice, la ciencia es un esfuerzo de colaboración. Los resultados combinados de varias personas que trabajan juntos es a menudo mucho más eficaz de lo que podría ser el de un científico que trabaja solo. Eso es totalmente cierto. Su modesto servidor a veces va lento, pero cuando trabaja con un alumno y comienzan a discutir, eso va más rápido y las ideas salen, confrontándolas, salen nuevas y la cosa se pone veloz. Solo, un poco difícil, más lento, más duro. Estoy hablando de un par, ni qué hablar pues ya cuando hay miles de científicos que la cosa se pone complicada. Algunos ponen en tela de juicio la validez de estos grandes experimentos en la que hay como contenido del trabajo, un artículo es de 2 páginas y los autores, los nombres de los autores ocupan 30 páginas. Ya pues, ¿cuál es la actividad que ha realizado cada uno? Eso ya un poco para hacer otro trabajo de investigación. El ejemplo más importante del trabajo de colaboración es precisamente el CERN, en el que se construyó un gran acelerador, el colisionador de hadrones en Ginebra, en Suiza. Todo eso para descubrir si existía o no el bosón de Higgs. Aquí está el señor Higgs, el día que anunciaron el descubrimiento del bosón de Higgs. Aquí pues hay una partecita de los científicos que han participado en este gran experimento. En el día del anuncio estaban allí un grupo selecto que se quedó toda la noche esperando ahí para poder entrar. Hay por supuesto otras salas y en el mundo se está observando esto en las universidades internacionales
donde hay colaboradores, también están siguiendo esta presentación. Esa es otra característica de la ciencia. En vivo están siguiendo la presentación del bosón de Higgs. Y aquí tenemos el gran laboratorio, que es un acelerador de 27 kilómetros de circunferencia a 100 grados bajo tierra, perdón, a 100 metros bajo tierra. Y estos son los instrumentos gigantescos de tamaño de catedrales que están enterrados allí y recibiendo las colisiones de protones y detectando una cantidad increíble de partículas para ver qué está sucediendo cuando colisionan protones a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Otro proyecto súper importante hoy en día es el ITER, que tiene que ver con el reactor de fusión nuclear. Miren, los países que colaboran en este proyecto se juntaron, primero tuvieron que decidir dónde va a ser el experimento, dónde se va a hacer este proyecto, dónde va a ser la parte principal. Hubo una competencia entre Japón y Francia, finalmente ganó Francia, está en Cadarache, y ahí se lleva a cabo un tremendo experimento que trata de buscar la fuente de energía basada en la colisión de hidrógenos. Sería una fuente inagotable porque el hidrógeno es lo que más abunda. Los científicos están allí sumamente concentrados y esperemos pues que pronto tengamos resultados. Miren, para poner un ejemplo nomás, uno de los artículos que salen de este proyecto dice análisis reciente del plasma clave en las interacciones con la pared en el ITER. Y aquí tenemos los autores, cada autor con su institución. Miren cuánto, A, B, C, D hasta J, desde el Max Planck Institute para la física de plasma de Alemania, hasta el Massachusetts Institute of Technology, el MIT de Estados Unidos. Todas estas instituciones han puesto ahí a sus científicos para trabajar en este proyecto internacional. Muy bien, y ahora, ¿hacia dónde va la ciencia? Ese es un gran tema. Primero, que realmente es una cosa increíble. Veamos qué nos dice. Albert Einstein dice, cada día sabemos más y entendemos menos. El gran genio de Einstein nos dijo hace muchísimo tiempo lo que hasta ahora se está verificando con cada vez más razón. Resulta que después de tanto trabajo de estos grandes aceleradores, se ha descubierto, o se sabe ahora, que lo observable, materia y energía, solamente es el 5% de lo que en realidad existe. ¿Cómo es que uno sabe eso? En primer lugar, que hay galaxias que giran a una velocidad demasiado elevada para suponer que la única masa que existe en esta región es la masa que uno observa. De modo que hay una masa oscura. Y por otro lado, hay la expansión del universo, que sabemos que aparentemente, según los teóricos, claro, salió de un Big Bang, una explosión, y el universo se va expandiendo, pero por la masa, la gravedad, la expansión tendría que estar disminuyendo y de repente en algún momento volver a contraerse. Nada de eso. Se ha descubierto que al contrario, el universo tiene una expansión cada vez más acelerada, como si hubiera una fuerza desconocida que está acelerando la expansión. A eso se le llama la energía oscura. O sea que razón tiene Albert Einstein. Dice, cada día sabemos más y entendemos menos. Pero no solamente él, hasta Isaac Newton, mire, hace siglos dijo, lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Clarísimo. Y Jean Piaget, gran educador, dice, el conocimiento científico está en perpetua evolución, cambia de un día para otro. Karl Popper, el gran filósofo de la ciencia, nos dice, nuestro conocimiento solo puede ser finito, mientras que nuestra ignorancia necesariamente debe ser infinita. Clarísimo. Ahora, como dije, la prueba de todo ello es que ahora sabemos que la materia y la energía oscuras constituyen el 95% de lo que existe. Y, por supuesto, los físicos ahora tienen mucho trabajo para tratar
de detectar alguna particulita de masa oscura o algo que tenga que ver con la energía oscura. Conclusión, cada día sabemos más, como dijo, y entendemos menos. Eso es lo que quería mostrarles hoy día en este curso sobre investigación y redacción de tesis y artículos, y hacerles recordar que para comprender y aprender más sobre ciencia y tecnología están invitados al Encuentro Científico Internacional que se dan 2 veces al año, en enero de 2 al 4 y en agosto, en julio, 30 de julio al 1 de agosto, vienen los científicos peruanos y amigos del Perú a explicarnos, a exponernos sus avances. El 2 de enero del año 2018 cumplirá 25 años, juntamente con el FinCITER Innovate Perú, que se llama ahora, que cumple 10 años, y el CONCITEX 50 años, una especie de conjunción temporal de estas actividades, de estas grandes instituciones, CONCITEC e Innovate Perú, con una actividad que tiene 25 años, el Encuentro Científico Internacional. Tendremos un premio Nobel, Joel Taylor, del 93, que explicó el tema de los pulsares, de modo que es un gran evento. Los invitamos, no se olviden, inscripción es gratuita en este sitio web. Amigos, gracias por estar conmigo en este encuentro con la ciencia en el curso de investigación y redacción de tesis y artículos. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos.